El mensaje está en Isaías capítulos 1 al 6. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías es el profeta más mencionado en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Muchas profecías son reconocidas que fueron de Isaías. Y ahí es donde nosotros vemos que se habló acerca de nuestro Salvador, que iba a dar su vida por nosotros. Sin embargo, las profecías tenían muchas veces un cumplimiento a corto plazo, un cumplimiento a mediano plazo y tendrán un cumplimiento a largo plazo, por así decirlo. Cuando menciono a corto plazo me refiero a que estas profecías fueron declaradas en el tiempo de los reyes y algunas de ellas se cumplieron en ese tiempo a través de lo que Dios hizo con su pueblo. Otras profecías se cumplieron como 700 años después, se cumplieron en Jesús. Pero hay algunas otras profecías que se van a cumplir hasta la segunda venida de Cristo. Así que los profetas, y en este caso Isaías, muchas veces tenían una sola visión, pero se iba a cumplir en diferentes tiempos. Sin embargo, lo más importante es que los profetas fueron levantados para llamar al pueblo, a traerlo hacia su Dios. Así que vamos a ir a Isaías, y en Isaías vamos a iniciar en el capítulo 1. Versículo 1 dice: Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Así que el ministerio de Isaías fue largo. Probablemente inició cuando unos años de Usías, y todavía lo vemos profetizando en Ezequías. Entonces, vamos a ver este mensaje. Dice los versículos siguientes. Dice: Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces, este mensaje de Isaías va a tener que ver con lo que sucedió con el pueblo de Israel. Bien, ¿en qué tiempo fue que le tocó vivir y profetizar a Isaías? Bueno, fue en el tiempo en el que gobernaba Usías en el reino de Judá. Ahí inició el ministerio de Isaías, y el tiempo en que Jeroboam II estaba gobernando en Israel, el reino del norte. Podemos ver Amós y podemos ver Oseas, dos profetas que estuvieron hablando a Israel en el norte. Y el mensaje central, el aspecto en el cual ellos se enfocaban era la idolatría. Pero en el caso de Judá no había idolatría como tal todavía, sino que sucedió algo. Miren, en el templo solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo a adorar, a ofrecer incienso en el altar de oro. Este altar de oro había sido puesto para que ahí se quemara el incienso, y ese incienso era un símbolo y era una forma en la cual se adoraba a Dios y se ofrecía oración, intercesión en un sentido también. Era un lugar donde solamente los sacerdotes podían entrar para ministrar al Señor. Sin embargo, Usías tuvo un problema, porque Usías fue bendecido por Dios y prosperado durante muchos años, durante unos 30 o 40 años, podríamos decir unos 40 años de su reinado. Dios estuvo con él bendiciéndolo. Hizo muchas cosas.
De hecho, se habla de que él fue el primero que organizó un gran ejército y lo armó con armadura. Les puso armadura y también inventó armas de guerra. Y se volvió muy poderoso, muy poderoso. Sin embargo, como los 40 años de su reinado, le entró la soberbia. Y él, en lugar de verdaderamente querer ofrecer adoración, quiso ofrecer incienso en el altar de oro que no le correspondía, más bien por soberbia. Así que cuando él lo intentó, lo detuvieron los sacerdotes y fue herido por lepra de parte de Dios. Le salió lepra en la frente. ¿Por qué? Quizás porque precisamente una de las cosas que Dios había dicho, había ordenado que hicieran en la vestimenta del sacerdote era que tenían una diadema en la frente que decía santidad al Señor, santidad a Yahweh. Así que ahí donde el Señor pedía santidad y que era la base para poder entrar y ministrar, ahí en ese mismo lugar, Usías fue herido por lepra. Así que es probable que precisamente en esos años, unos 12 años, donde puso a su hijo para que lo ayudara a gobernar mientras él estaba recluido, mientras él estaba leproso, la nación en esa situación de prosperidad es como si a la nación también le hubiera dado una lepra espiritual. ¿Por qué? Porque perdió la sensibilidad para Dios. La lepra, una de las características de la lepra es que pierden la sensibilidad los leprosos y entonces su cuerpo, cuando se lastima, ellos no se dan cuenta y entonces la carne empieza pues a descomponerse en cierta forma. Y estas son las características que encontramos. Dice en Isaías capítulo 1 versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces a ellos les faltó el conocimiento de Dios. Empezaron a seguir la adoración a Dios, pero sin conocimiento, sin conocerlo a Él, sin entender quién Él es. Entonces encontramos que empieza a hablar, versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor provocando ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así que, por eso es que digo que es como una lepra espiritual, porque en el interior, en la forma en la que estaban viviendo ahora los de Judá, habían perdido esa sensibilidad para estar cerca del Señor, para poderlo amar, para poderlo conocer. Por eso es que cuando vamos, por ejemplo, encontramos también en el versículo 13, 1:13, dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, porque ellos empezaron a llevar sus sacrificios, pero por costumbre, por religiosidad, y perdieron el amor al Señor. Versículo 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Así que ellos no tenían una idolatría como tal, pero por esa soberbia, por esa insensibilidad hacia el Señor, volvió a haber iniquidad, que era repetir los pecados de los padres. Iniquidad tiene que ver con una herencia pecaminosa que los hijos vuelven a practicar.
Ellos practicaron lo malo, practicaron el soborno, la injusticia hacia el desamparado. Y en Isaías capítulo 3, versículo 8, dice: Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra el Señor para irritar los ojos de su majestad. Así que las palabras que ellos tenían, las palabras que ellos expresaban, irritaban a Dios. Eran una ofensa, palabras de queja, palabras de crítica, palabras de resentimiento, palabras de contienda o de pelea, pues, malas palabras, maldiciones. Todo eso hizo que el Señor estuviera ahora contra Judá también, por la forma en la que estaban ellos actuando y la forma en la que estaban hablando. Sin embargo, hay algo en el capítulo 2. Dice: Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes. Esto significa, monte en la escritura, en la Biblia, tiene que ver con reino. Así que lo que está diciendo aquí es que en los postreros tiempos, que son los que vienen, será confirmado el monte de la casa de Dios, o sea, el reino del Señor, como cabeza de todos los reinos. En una forma muy concisa, muy resumida, quiero mencionar: nosotros estamos ahorita esperando el arrebatamiento. Estamos esperando que Jesucristo venga a las nubes el día que nadie sabe, a la hora que nadie sabe, y llame a los que murieron en Cristo. Del polvo de la tierra se levantará ese polvo y se convertirán en un cuerpo glorificado y se unirán a sus almas que vienen con Jesús. Después nosotros, los que creemos, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y seremos arrebatados, seremos llevados con Jesús, y entonces Jesús, al tomar su novia, iremos a las bodas, iremos con Él para estar en las bodas del Cordero 7 años, mientras aquí se desata lo peor. Claro, al principio se manifiesta el anticristo y va a haber una aparente paz. Va a haber un tiempo en el cual Él va a hacer pactos, Él va a tener un solo gobierno, una sola moneda, va hasta cierto punto a haber una sola religión. Ya van a hacer a Dios a un lado, y esto va a hacer que aún con Israel el anticristo haga un pacto de paz. Pero entonces es donde va a empezar la marca de la bestia, y aquellos que desafortunadamente escucharon, pero no creyeron, y se den cuenta que era verdad lo que predicábamos, y quizás hasta lo escuchen en internet todavía, tendrán que huir y serán perseguidos. Pero para no ser condenados, dejarán que los decapiten, porque Apocalipsis habla que va a llegar una gran multitud de los que lleguen o les suceda esto. Y después va a venir la gran tribulación, enfermedades terribles, terremoto que va a partir la tierra, guerras o cosas terribles. Y van a rodear a Israel, las naciones, y entonces va a venir Jesús en las nubes, pero ahora todo ojo le va a ver y va a salvar a su pueblo y va a ser aceptado como su Mesías. Y ahí es donde se va a cumplir esto. Miren, el 3 dice: vendrán muchos pueblos, Isaías 2, 3, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces.
No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa del Señor, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. Así que, aunque por un lado el Señor está mostrando a Isaías el juicio que viene y les está hablando de esto, fíjense cómo por eso el Señor les dice en Isaías 1:18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si su pecado fuera como la grana, como la nieve será emblanquecida. Si fueran sus pecados rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque el plan del Señor y el propósito del Señor es limpiarlos. 25. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Entonces, la limpieza es para que Él pueda gobernar. Incluso hoy la limpieza que el Señor está haciendo en nuestro corazón, las cosas que pasamos, que nos hacen reflexionar, que nos hacen darnos cuenta que estamos mal, es para que seamos limpios y para que Él pueda reinar en nuestra vida. Ahora, el Señor prometió esto y es un hecho. Pero vamos a ver qué otra cosa sucedió. Fíjese que vamos al capítulo 6 y dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Así que seguramente Isaías estaba adorando al Señor ahí en el templo. Y ese año en el que murió Usías, después de estar leproso unos 12 años, esa incertidumbre, porque quizás algunos pensaban que podía arrepentirse, que Dios lo podía sanar y que podía volver a reinar. No lo sé, pero ahí estaba Isaías adorando al Señor y tuvo esta visión. Dice el versículo 2, Isaías 6:2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Así que Isaías vio una visión espiritual y vio que había esos seres celestiales, seres angelicales, esos serafines, que tenían 6 alas, cubrían sus rostros porque ellos mismos no podían contemplar la santidad del Señor, cubrían sus pies y con 2 alas ellos volaban y sobre todo clamaban diciendo, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y este templo se llenó de su gloria. Ahora cualquiera de nosotros al ver algo caeríamos postrados, nos gozaríamos, nos alegraríamos, diríamos gracias Señor. Yo no sé qué haríamos, pero miren lo que sucede. Versículo 5, dice Isaías 6:5, entonces dije, ¡ay de mí! ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahweh de los ejércitos. Esta fue la reacción de Isaías. ¡Ay de mí que soy muerto! Voy a morir porque mis ojos han visto al Rey. Si Usías, que solo quiso entrar a ofrecer incienso, fue herido de lepra, yo que me espero que mis ojos han visto al Rey, porque soy hombre de labios inmundos y vivo con un pueblo de la misma condición. Así que verdaderamente Isaías sintió el temor, Isaías sintió el dolor por su pecado. Pero dice en los versículos 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Seguramente
del altar de bronce donde se ofrecía el sacrificio. Y dice que tocó sus labios, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Así que con ese carbón encendido del altar, Isaías fue purificado en su boca. Ahí donde él dijo que era inmundo, ahí donde él dijo que iba a morir por ello, el Señor mandó a uno de los serafines para que purificara los labios de Isaías. Lo interesante, lo que me llama la atención es que sus labios fueron purificados. Sí, pero dice el 8, después oí la voz del Señor. Fíjense, sus labios fueron purificados, pero su oído fue abierto. Oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. De tal manera que el Señor cumplió un propósito con él. Porque precisamente después de que el Señor le declara esto, Isaías está decidido a que se cumpla un propósito. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Se ha dicho que es Dios hablando, la Trinidad diciendo: ¿quién irá por nosotros? Isaías se dispuso y dijo, versículo 9, Isaías 6:9, y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Así que no quiere decir que lo que Isaías iba a hacer es que iba a endurecer el corazón de ellos, sino que después vemos el cumplimiento. Jesús dice, al ser rechazado por su pueblo, dice, esto es lo que Dios dijo a través de Isaías que iba a suceder. Y Pablo después también declara lo mismo, porque no fue otra cosa sino el hecho de que háblales, aunque a pesar de que les hables, no te van a oír, no van a entender, su corazón no se va a abrir para que ellos se conviertan a mí. Y Jesús mismo lloró por la ciudad santa, porque esta era una situación que tenía que suceder para que el plan de Dios se cumpliera, para que la gracia se extendiera a todos nosotros ahora, los que no somos del pueblo de Israel, que no somos judíos, que no teníamos ningún derecho, ningún pacto, que no podíamos acercarnos a Dios. La gracia se extendió para ti y para mí. Este es un tiempo en el cual ahora nosotros somos llamados y el Señor dice, vuelvan a buscarme. Esto es para todos. Fue para aquel tiempo, fue para el tiempo de la iglesia cuando iniciaba y es para nosotros. Conoce a tu Dios. Lo primero, lo esencial que tenemos que hacer es conocer a nuestro Dios, que no es nada más saber de Él, que no es solamente saber más de la Biblia, aunque lo incluye, sino conocer a Dios es convivir con Él y entender más cosas de Él y de su carácter cada día. Al entender más de cómo es Dios, más de cómo ama, más de cómo perdona, más de cómo nos cuida, más acerca de su fidelidad, nuestra relación crecerá, será más fuerte y se reflejará su amor y su poder y será la forma en la que alcanzaremos a otros, incluidos nuestros amados familiares, nuestros amigos. Pero también pide limpieza, porque Isaías no la pidió. Isaías dijo, voy a morir, pero el Señor lo limpió porque era necesario para que Él le sirviera. Y en Apocalipsis el Señor dice, que esté limpio, que se limpie más,
porque es la forma en la que Dios quiere que nosotros vivamos y que le respondamos, que nos limpiemos de aquellas palabras que todavía a veces no son agradables a Dios, de aquella queja, de aquel temor, de aquellas actitudes que todavía ofenden al Señor. Pide limpieza y el Señor te va a limpiar y sírvele por gratitud. Porque Isaías fue lo que hizo. Dios solamente dijo, ¿quién irá por nosotros? Y él le dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué lo hizo? Por gratitud. Porque él entendió que merecía la muerte al estar ante un Dios santo, pero que ese Dios también es un Dios de misericordia y que cuando hay arrepentimiento y cuando pedimos la limpieza somos limpios y somos capacitados para servir. El Señor nos está llamando hoy, te está llamando a ti. No sabemos qué día, no sabemos la hora que Jesús vendrá por su iglesia, pero así es como vamos a estar preparados. Si le conocemos, si nos limpiamos y si le servimos para que otros vengan a Jesús, para que otros sean salvos y lo conozcan. Que Dios te bendiga. Te animo a que tu relación con el Señor crezca, tu vida de limpieza y tu servicio. Dios les bendiga.